Buenos días, profesor y compañeros. En este video voy a explicar de manera resumida, como parte del portafolio de las unidades 7, 8 y 9, los temas vistos en dichas unidades. Empezaremos con el primer tema, Used to. Bueno, el tema de Used to estaba en la página 66 del libro de Wolf. En esa parte estaba lo que eran los tipos de música, géneros musicales que nos gustaban y cuáles no nos gustaban. Bueno, la estructura gramatical en dicho tema la tenemos compuesta de tres. Primero, la positiva, que sería el sujeto plus o más la palabra used to plus el verbo. Luego tenemos la negativa, que es el sujeto más la negación usando didn't, used to, más el verbo. Finalmente tenemos lo que es la estructura en pregunta, que sería did más el sujeto más la palabra used to más el verbo, y dado que es pregunta, con el signo de interrogación al final. ¿Para qué sirve esa estructura o qué quiere expresar cuando se usa? Aquí escribí: when we talk about something we did regularly in the past but do not do it now. Eso quiere decir cuando hablamos de algo que hicimos regularmente en el pasado, pero que ahora ya no lo estamos haciendo. Entre los ejemplos que podemos encontrar usando la estructura mostrada en las diapositivas anteriores, encontramos el primero en positivo: I used to listen heavy metal but not anymore, o yo solía escuchar metal pero ahora ya no. Luego en negativo: I didn't used to eat vegetables but not now I love it. Eso quiere decir yo no solía comer vegetales pero ahora los amo. Finalmente en pregunta: Did she used to swim at the pool? O ella solía nadar en la alberca. Y en este tema, bueno, lo que se me dificultó más es recordar que tanto en negativo, y en pregunta, dado que usamos la negación didn't o did, si es una pregunta positiva, o didn't en pregunta negativa, el used to no lleva ed, sino es en su forma en presente. Luego el segundo tema que corresponde a la unidad 7 es la de comparison with not as. Bueno, en estos temas vimos en la página 68 los programas y elementos de la televisión y comparaciones entre ellos. Bueno, la estructura gramatical utilizada en el tema solo son dos. El positivo es el subject plus verbo plus la palabra as plus adjetivo o adverbio plus otra vez la palabra as plus noun o el complemento. Luego el negativo es parecido, solo cambiaría una pequeña cosita, que antes del primer as pondríamos la negación not. Y bueno, ¿para qué sirve? To make comparisons with the things we are comparing are equal in some way. Es decir, son comparaciones que hacemos con cosas que están con la misma característica o la mismo nivel. Es decir, por ejemplo, vamos a comparar dos cosas que sean iguales, por ejemplo, dos caricaturas. No voy a comparar una caricatura con una novela, pese a que son programas, no los voy a comparar. O dos actores masculinos, no voy a comparar con un actor que sea infantil. O sea, a eso se refiere con cosas que sean igual, de la misma categoría, del mismo nivel. Bueno, siguiendo la estructura anterior,
los siguientes ejemplos. Guardian of the Galaxy is as funny as Guardian of the Galaxy 2. Es decir, que Guardianes de la Galaxia es tan divertida como Guardianes de la Galaxia 2. The second. Eugenio Derbez isn't as a good comedian as Chespirito. Eso quiere decir, Eugenio Derbez no es tan buen comediante como Chespirito. ¿Y qué se me dificultó de este tema? Básicamente el saber que la negación debe ir antes del as y no después. Eso fue lo que se me dificultó. Posteriormente tenemos el tercer tema. Este ya es de la unidad 8, el Present Perfect Continuous. Estaba en la página 76 y hablaba de las cosas que últimamente habíamos realizado. Ese fue el tópico principal en donde se explicó el tema de Present Perfect Continuous. Bueno, la estructura gramatical utilizada en el tema las tenemos en tres, en positiva, negativa y pregunta. Empecemos con la primera, la positiva. Tenemos subject plus has o has plus been plus verbo en su forma de ing. Posteriormente, en negativo tenemos subject plus haven't o hasn't, aunque también puede ser have not o hasn't not. Acá están sus contracciones en negativo. Plus been plus verb in ing form. Finalmente, en pregunta sería have, has plus subject o sujeto plus been plus verb o el verbo en su forma ing. Esta estructura lo utilizamos to talk about actions that started in the past and is continuing now, es decir, de acciones que se comenzaron en algún punto del pasado y que actualmente seguimos haciendo. Y to talk about a finished activity in the recent past, o en español sería para hablar de una actividad que finalizamos en un pasado reciente. Aquí tenemos tres ejemplos, uno en positivo, uno en negativo y en una pregunta. María, es decir, she, has been writing for 3 hours. Es decir, María ha estado escribiendo por 3 horas. I haven't been visiting many people recently. Yo no he estado visitando muchas personas recientemente. Have you been drinking something in the last 5 hours? O sería, ¿has bebido algo en las últimas 5 horas? Y bueno, ¿qué se me dificultó en este tema? Lo que más me dificultó es recordar la estructura de cómo debo escribir las preguntas. Bueno, luego el siguiente tema en la unidad 8 igual fue el Present Perfect normal. Bueno, lo encontramos en la página 78 en un tema que hablaba de las cosas que iniciamos pero que todavía no hemos finalizado. La estructura gramatical utilizada en el tema, bueno, es muy parecida pero a la vez muy diferente. Igual tenemos tres, positivo, negativo y pregunta. Tenemos subject plus have, has, el verbo have o has, plus el verbo en pasado participio. Luego la negación sería subject plus haven't o hasn't, que sería have not, hasn't not, has not, plus el verbo en pasado participio. Y en pregunta sería have, has, plus subject, el sujeto, plus verb, el verbo en pasado participio, y como es pregunta, al final lo que es el signo de interrogación. Bueno, ¿para qué utilizamos esta estructura? For an action that started at some time in the past and still continues, ya, muy parecido al anterior.
por alguna acción que iniciamos en algún punto del pasado y que seguimos continuando haciendo ahora. Action which happened at some unknown time in the past. Acciones que pasaron en algún punto desconocido del pasado, donde no dijimos específicamente en qué punto del pasado, como 5 años atrás o algo así, no lo determinamos, pero dijimos que es algo que pasó. Action which happened in the past would have an effect in the present. Eso quiere decir de cosas que pasaron anteriormente en lo que hicimos, pero que ahorita están teniendo una repercusión en nuestro presente. Y bueno, ejemplo de oraciones. En positivo, he has eaten few on this day. Él ha comido poco en este día. I haven't had time to do the English homework. Yo no he tenido el tiempo para hacer la tarea de inglés. Have you tried the maquis? ¿Tú has probado los maquis? ¿Y qué se me dificultó del tema anterior? Al igual que en el anterior de Perfect Continuous, lo que se me dificultó fue el recordar la estructura en preguntas, y aquí es de que debo recordar de que estamos usando pasado participio y no pasado simple, por lo cual las conjugaciones de los verbos, sobre todo los irregulares, en la mayoría de casos va a cambiar respecto a pasado simple. Luego tenemos los modals of necessity, have to, need to and must. Bueno, ese tema lo vimos ya en la unidad 9, en la página 86. El tema trataba de construyendo el futuro y hablamos sobre las diferentes licenciaturas, que si es ingeniero, que si es médico, biólogo, matemático, arquitecto. Hablamos de eso, principalmente ahí está ese tema de ese tipo de modals. Bueno, la estructura gramatical utilizada es básica, tenemos dos. Tenemos el bueno, podría ser una, pero lo clasifiqué en dos: subject plus have to o need to plus el complemento, es decir, sujeto plus have to, need to plus el complemento. O luego sujeto plus la palabra must plus complement. Lo quise separar dado que el must no utiliza el to, por eso hice la diferencia entre have to y need to en una estructura y must en otra, para no confundir de que pueda utilizar o se pueda entender de que must lleva to después. Bueno, ¿para qué sirve o qué quiere expresar dicha estructura? Bueno, el must express a personal obligation and subjective obligation, es decir, expresa una obligación personal o una obligación subjetiva. Have to, the subject is obligated or forced to act by a separate external power, es decir, de que el sujeto está siendo obligado o forzado a comportarse o a actuar de cierta manera por un poder externo. Need to express a necessity, es decir, para expresar una necesidad. ¿Qué ejemplo de oraciones podríamos dar? Bueno, una de cada una. I need to study more English to pass the test, es decir, yo necesito estudiar inglés para pasar el examen. She must learn to drive, ella debe de aprender a manejar. You have to drive slower than 80 kilometers in the city. Tú tienes que manejar despacio hasta 80 kilómetros en la ciudad. Y bueno, ¿qué fue lo que más se me dificultó? Básicamente se me dificultó de que
no sé en qué momento usar correctamente el have to. Eso es lo que más se me dificultó en dicho tema. Y finalmente tenemos el último tema importante gramatical que vimos en esta unidad. Fueron los modals of prohibition and permission. ¿De qué trata el tema? Hablamos de las reglas que hay en un hogar. ¿Cuál es la estructura gramatical utilizada en el tema? Bueno, los puse en 4. Subject plus can't plus complement. Subject plus must o must not, dependiendo si es negación o estamos afirmando algo en positivo, plus complement. Luego sujeto plus could o couldn't, vamos a hacer complemento. Y el may, que usualmente es más que pregunta, may plus subject plus complement plus signo de interrogación. Can utilizamos to talk about abilities o permission en neutral, es decir, para hablar de alguna habilidad que alguien puede hacer o para un permiso. Dicho permiso es como una forma neutral, no es ni grosera, pero tampoco es la más correcta. Luego may to talk about permission politely, es decir, para hablar o pedir un permiso, pero de una manera muy correcta, muy que no suene grosera. Could to talk about ability in the past or permission more polite. Could es para hablar de alguna habilidad en el pasado o también para permisos, pero a diferencia de can es un poco más polite, o sea, más educado. No es lo más educado, pero es más correcto, menos duro. Must emphasize an obligation, strong recommendation and prohibition. Es decir, que enfatiza una obligación, una recomendación fuerte o una prohibición cuando está en negativo. Bueno, algunos ejemplos. You must not step on the grass. Tú no debes pisar el pasto. You can use the cell phone. Tú puedes usar el teléfono. May I borrow your notebook? ¿Me podrías prestar tu libreta? You may use the car if you want it. Tú puedes usar el carro si tú lo quieres, si lo buscas. You could eat if you are hungry. Es de que tú podrías comer si tienes hambre. Y básicamente lo que se me dificultó en este tema fue cómo usar correctamente el may y cuándo usar el could, dado que yo los vi muy parecidos.